Si tu vida está en caos, no es porque seas débil, es porque le estás dando poder a cosas que no puedes controlar. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. No puedes poner orden en el mundo, pero sí puedes poner orden dentro de ti. Y cuando haces eso, todo lo demás empieza a acomodarse. En este video, te mostraré 5 lecciones estoicas, simples, prácticas e inmediatas para poner tu vida en orden desde hoy. Nada de teoría inútil, solo principios que funcionan, incluso en los momentos más difíciles. Antes de empezar, escribe en los comentarios una sola palabra: orden. Esta es tu decisión. Y suscríbete al canal, porque aquí no entrenamos la motivación, entrenamos el carácter. Lección 1. El desorden no es externo, es decisional. La mayoría de las personas cree que su vida está desordenada porque tiene demasiados problemas, demasiadas obligaciones o demasiadas presiones externas. Pero para los estoicos, el caos no nacía de lo que sucede fuera, sino de lo que se evita por dentro. El desorden aparece cuando postergas decisiones que sabes que debes tomar. Cada vez que retrasas una conversación incómoda, cada vez que mantienes una relación que ya no tiene sentido, cada vez que sigues en un hábito que te desgasta, estás creando un ruido silencioso en tu mente. No es algo visible de inmediato, pero se acumula. Y con el tiempo, ese peso se transforma en ansiedad, confusión y sensación de estar perdido. Marco Aurelio escribía que una mente clara es una mente disciplinada, y la disciplina comienza cuando dejas de negociar con lo que sabes que es correcto. El problema no es que no sepas qué hacer, el problema es que lo sabes y aún así lo evitas. Ahí nace el verdadero desorden, no en la falta de información, sino en la falta de decisión. Vivir así es como tener una habitación llena de objetos tirados al suelo. Puedes acostumbrarte al caos, pero nunca podrás descansar realmente en él. El estoicismo no propone organizar la vida añadiendo más cosas, sino eliminando lo innecesario. Y lo más innecesario de todo son las decisiones pendientes. Cada decisión no tomada ocupa espacio mental, consume energía, drena enfoque. Por eso muchas personas se sienten cansadas sin haber hecho nada físico. Están agotadas de cargar con elecciones aplazadas. Los estoicos entendían que el orden interior no llega cuando todo se resuelve, sino cuando aceptas enfrentar lo que llevas tiempo evitando. Poner tu vida en orden hoy no significa arreglarlo todo, significa empezar por un punto claro, identificar una sola decisión que llevas semanas, meses o incluso años postergando y actuar. No esperar a sentirte listo, no esperar el momento perfecto. La claridad no llega antes de la acción, llega después. Cuando tomas una decisión, incluso si no es perfecta, la mente se aquieta. Cuando no la tomas, el caos crece en silencio. El orden no es comodidad, el orden es valentía, y los estoicos lo sabían. Una vida ordenada no es una vida sin problemas, es una vida donde no huyes de lo que sabes que debes hacer. Lección 2. El problema no es el dolor, es la falta de estructura. La mayoría de las personas cree que su vida está fuera de control porque sufre demasiado, porque ha pasado por experiencias difíciles o porque la realidad ha sido injusta con ellas. Pero los estoicos veían el dolor de otra manera. Para ellos, el dolor no era el enemigo. El verdadero problema era no tener una estructura interna para sostenerlo. Cuando no tienes principios claros, rutinas sólidas y límites definidos, cualquier golpe de la vida te desarma por completo. No porque sea demasiado fuerte, sino porque no tienes dónde apoyarte. El ser humano puede soportar mucho más de lo que imagina, pero solo cuando su vida tiene forma. El caos aparece cuando reaccionas a todo de manera improvisada. Un día haces lo correcto, al siguiente te abandonas. Un día te prometes cambiar, al siguiente te traicionas. Esa incoherencia constante destruye el respeto por ti mismo, y sin respeto propio no hay orden posible. Séneca advertía que una vida sin dirección clara se desgasta incluso en tiempos tranquilos. Cuando llega la dificultad, colapsa. El estoicismo enseña que no necesitas eliminar el sufrimiento para poner tu vida en orden. Necesitas crear una estructura
que no dependa de cómo te sientes. Comer, dormir, trabajar, entrenar, reflexionar, incluso cuando no tienes ganas. No como castigo, sino como ancla. La estructura no es rigidez, es estabilidad. Es lo que impide que una mala semana se convierta en una mala vida. Muchas personas esperan a sentirse mejor para organizarse, pero los estoicos invertían el proceso. Primero ordenaban su comportamiento y luego la mente los seguía. La disciplina diaria, incluso mínima, crea una sensación de control que ningún pensamiento positivo puede ofrecer. Cuando sabes que, pase lo que pase, cumplirás con lo esencial, el mundo deja de parecer tan caótico. Poner tu vida en orden hoy no significa que el dolor desaparezca. Significa que el dolor ya no dirige tus decisiones. Cuando tienes estructura, el sufrimiento no te rompe, te fortalece. Y esa es una de las verdades más incómodas y más poderosas del estoicismo. No necesitas una vida fácil, necesitas una vida firme. Lección 3. Tu identidad actual está saboteando tu orden. Una de las razones más ignoradas del desorden personal es la identidad a la que te aferras, no el pasado en sí, sino la historia que sigues contándote sobre quién eres. Los estoicos entendían que el sufrimiento se mantiene cuando confundes tu esencia con tus hábitos, tus errores o tus circunstancias actuales. Cuando dices, yo soy así, en realidad estás cerrando la puerta al cambio, y una vida no puede ponerse en orden si su identidad está construida sobre el caos. Epicteto enseñaba que no somos las cosas que nos suceden, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Sin embargo, la mayoría de las personas vive defendiendo versiones antiguas de sí mismas. El que siempre fracasa, el que no es disciplinado, el que no puede cambiar, el que tuvo mala suerte. Esa narrativa interna se convierte en una prisión invisible. No importa cuántas estrategias pruebes, si tu identidad sigue siendo la misma, volverás al desorden. El estoicismo propone algo radical: tratar la identidad como una función, no como una definición fija. No eres lo que hiciste ayer, eres lo que decides practicar hoy. El orden no llega cuando te entiendes mejor, llega cuando actúas de forma coherente con la persona que quieres ser, incluso cuando no te reconoces todavía en ella. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo quién debía ser, no quién era en ese momento. Ese detalle lo cambia todo. Muchas personas esperan a sentirse diferentes para comportarse diferente. Los estoicos hacían lo contrario. Primero, cambiaban su comportamiento y dejaban que la identidad se ajustara después. Cada acción ordenada, por pequeña que sea, debilita la vieja narrativa y fortalece una nueva. No necesitas destruir tu pasado, necesitas dejar de usarlo como excusa para seguir igual. Poner tu vida en orden hoy implica una traición necesaria. Dejar de ser leal a una versión de ti que ya no te sirve. No es cómodo, no es inmediato, pero es inevitable. El caos persiste mientras sigues actuando en nombre de alguien que ya no quieres ser. El orden comienza cuando eliges actuar como la persona que aún estás construyendo. Lección 4. El caos aparece cuando tu vida no tiene jerarquías. Mucho del desorden que las personas sienten no proviene de hacer demasiadas cosas, sino de no saber qué es más importante. Cuando todo tiene el mismo peso, nada tiene dirección. Los estoicos entendían que una vida sin jerarquías claras se convierte en una reacción constante a estímulos externos, mensajes, problemas ajenos, urgencias artificiales. Así, tu energía se dispersa y terminas agotado sin haber avanzado realmente en nada esencial. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho de él en asuntos que no merecen nuestra atención. El verdadero desorden nace cuando permites que lo trivial invada el espacio de lo fundamental, cuando una discusión innecesaria recibe más energía que tu propósito, cuando el entretenimiento ocupa el lugar de tu crecimiento, cuando lo urgente desplaza sistemáticamente a lo importante, tu vida se fragmenta. El estoicismo no propone hacer más, sino decidir mejor. Crear jerarquías internas significa establecer principios no negociables. ¿Qué va primero? ¿Qué va después?
y qué simplemente no merece tu energía. Sin estas prioridades, cada día se vuelve una improvisación, y la improvisación constante es una forma lenta de caos. Marco Aurelio escribía que debes preguntarte constantemente si lo que estás haciendo merece el tiempo de un ser mortal. Esa pregunta, aunque incómoda, es profundamente ordenadora. Poner tu vida en orden hoy no implica eliminar todas las distracciones, sino dejar de tratarlas como iguales a lo que construye tu carácter. Cuando sabes qué es esencial, las decisiones se simplifican. Ya no eliges en función de cómo te sientes, sino de lo que ocupa el nivel más alto en tu jerarquía personal. El orden no llega cuando todo está bajo control, llega cuando sabes exactamente qué merece tu atención y qué no. Una vida con jerarquías claras no es una vida rígida, es una vida enfocada, y el enfoque, para los estoicos, era una forma de libertad. Lección 5. El desorden se mantiene porque te resistes a la realidad. La forma más silenciosa de caos no es el sufrimiento, ni el fracaso, ni la incertidumbre. Es la resistencia constante a lo que ya es. Los estoicos entendían que gran parte del desorden interno surge cuando gastas energía, deseando que la realidad sea distinta, en lugar de aprender a trabajar con ella. Cuando luchas contra hechos que no puedes cambiar, tu mente se fragmenta, se cansa y pierde claridad. Aceptar la realidad no significa rendirse, significa dejar de desperdiciar fuerza en una batalla que no tiene victoria. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que perturban al hombre, sino la interpretación que hace de ellos. Mientras te repitas, esto no debería estar pasando, te mantienes atrapado. El desorden persiste, porque tu mente está en conflicto con el presente. El estoicismo propone un cambio radical de enfoque. Usar la realidad como materia prima, no como obstáculo. Todo lo que ocurre, incluso lo que duele, puede ser utilizado para fortalecer el carácter, aclarar prioridades y eliminar ilusiones. Pero eso solo es posible cuando dejas de resistirte. La resistencia crea tensión, la aceptación crea espacio, y donde hay espacio, puede haber orden. Muchas personas esperan que su vida se acomode cuando las circunstancias mejoren. Los estoicos sabían que ocurre al revés. Las circunstancias empiezan a pesar menos cuando tú te ordenas por dentro. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía amar el destino que le tocaba vivir. No porque fuera fácil, sino porque era el único sobre el que podía actuar con virtud. Poner tu vida en orden hoy significa dejar de discutir con la realidad y empezar a cooperar con ella. No todo lo que te pasa es justo, pero todo puede ser utilizado. Cuando aceptas plenamente el presente, dejas de vivir dividido entre lo que es y lo que desearías que fuera. Y esa unidad interior es, para los estoicos, la forma más alta de orden.